Siempre creí que vivir un tiempo con mi hijo sería una bendición para todos nosotros. Era la oportunidad de ayudarlo, de acercarme más a mis nietos, de sentir la casa llena de voces y risas que llenan el alma. Pero esa mañana de sábado, mi propio hijo gritó delante de todos: «Mis suegros se quedan y tú te vas». Y si crees que esta historia termina con una madre llorando sola, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo olvidaría jamás. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal, porque si te gustan las historias reales que dan un giro inesperado, esta apenas comienza. Mi nombre es Estela Márquez, tengo 70 años, y durante más de 4 décadas fui costurera, viuda y una madre entregada. Siempre pensé que el amor y la presencia eran suficientes para ganarse el respeto. Pero ese día, entendí que hasta el amor necesita límites. Yo todavía me acuerdo de esa primera mañana en la casa de Iván como si la estuviera viendo desde la ventana del alma. El sol entraba por la cocina, los niños corrían con los calcetines desparejados, y yo tenía el delantal bien amarrado, preparando un desayuno que olía a hogar. Pensaba, mientras batía los huevos, que esa sería una etapa hermosa, llena de risas, de historias para la cena, de dibujos colgados en el refrigerador. Me sentía útil, viva, acompañada. Para una mujer como yo, que ha pasado la vida entera luchando sola, esas pequeñas cosas valían más que cualquier joya. Yo no quería nada más que eso, ser parte de algo. Sentirme querida sin tener que pedirlo. Ver a Iván feliz, ver que no le faltara nada. Y si eso significaba limpiar, cocinar, hacer tareas con los niños o remendar calcetines, para mí era un honor. Pensaba que eso era el amor. Al principio todo parecía encajar. Patricia sonreía más de lo que yo recordaba, Iván llegaba con flores, y hasta me preguntaban si quería ver una película con ellos por la noche. Yo aceptaba, aunque a veces ya estaba tan cansada que me quedaba dormida en el sofá. Pero no me importaba. Prefería dormir allí, con el sonido de la televisión y mis nietos acurrucados a mi lado, que volver a mi departamento vacío. Me convertí en parte del mobiliario, en esa presencia que lo sostiene todo sin que nadie lo note realmente. Y no me quejaba, porque ver a los niños bien alimentados, con ropa limpia y felices, me bastaba. Les contaba cuentos antes de dormir, les preparaba sus loncheras con billetes que decían «te amo». Cada uno de esos gestos era mi manera de decir «aquí estoy», sin condiciones. Pero pronto empecé a notar pequeñas grietas. Cosas que antes eran compartidas, empezaron a hacerse sin mí. Me enteraba de salidas por los comentarios de los niños, no porque alguien me avisara. A veces preguntaba si querían que preparara algo especial y me decían que ya tenían planes. No quise tomarlo personal. Me dije a mí misma que era normal, que tenían derecho a su espacio, a su intimidad. Yo era solo una ayuda temporal, ¿no? Pero cuando las risas se oían desde el jardín y yo estaba dentro lavando platos, algo en el pecho me empezó a pesar. No dije nada. Me guardé cada duda, cada dolorcito, cada «y si ya no me quieren aquí». Porque cuando una ha sido fuerte toda la vida, se acostumbra a tragarse los silencios. Patricia empezó a cambiar. Ya no me pedía ayuda, solo me informaba. «Hoy llegan mis papás. Van a quedarse unos días. Vamos a hacer una cena, pero es solo para nosotros. Puedes comer algo más tarde si quieres». Y yo sonreía. Siempre sonreía. A veces me metía en el cuarto y lloraba un poco en silencio, pero después me lavaba la cara y salía a jugar lotería con los niños como si nada. No quería que ellos vieran mi tristeza. No era justo para ellos. Aunque empezaba a sentir que la casa se encogía, como si cada vez hubiera menos espacio para mí. Me dolía, pero trataba de pensar que era solo mi percepción. Hasta que una mañana, estaba en la cocina, preparando el desayuno. Era sábado, y me gustaba hacer algo especial los fines de semana: jugo natural, panecillos, huevos con chorizo. Escuché pasos y risas bajando por las escaleras. Y entonces, justo cuando iba a poner los platos en la mesa, escuché una voz baja, pero clara, viniendo del comedor. Era Patricia, hablándole a su madre: «Ya es hora de que ella se vaya. No podemos seguir viviendo con una presencia encima todo el tiempo». Me quedé helada. El cucharón temblaba en mi mano. Nadie se dio cuenta que yo estaba allí. Me senté en silencio, respirando profundo.
Algo dentro de mí se rompió, pero no hice ruido. Hay cosas que una hace con tanto amor que ni siquiera se da cuenta del esfuerzo. Como cuando pasé días cosiendo los uniformes escolares de mis nietos, midiendo cada manga, eligiendo botones resistentes, bordando sus iniciales en la parte interna para que no los perdieran. Nadie me lo pidió. Nadie me lo agradeció tampoco. Pero yo lo hice porque quise. Porque así soy. Porque cuando una ha dado toda su vida por los demás, encuentra en los pequeños gestos la forma de seguir sintiéndose viva. Me acuerdo que esa misma tarde salí al jardín a plantar un arbolito con ellos. Les enseñé cómo hacer el hueco, cómo cubrir la raíz con la tierra sin lastimarla. Les dije que si lo cuidaban, podrían verlo crecer junto con ellos. Fue uno de esos momentos que una guarda como foto en el alma. Creí que eso bastaría para quedarme en sus recuerdos. Me equivoqué. Con el tiempo, empecé a notar cómo mis manos seguían sosteniendo todo, pero cada vez con menos reconocimiento. Si no lavaba los platos, se quedaban sucios. Si no preparaba la comida, nadie pensaba en cocinar. Si no ayudaba con las tareas escolares, los niños simplemente no las hacían. Era como si mi presencia se diera por hecha, como si fuera una sombra que siempre estaba pero nunca se notaba. Un día me quedé sin gas mientras cocinaba y fui a avisarles. Patricia apenas levantó la vista del celular y dijo, «Pues llama al proveedor, tú eres la que cocina». No lo dije en voz alta, pero por dentro sentí una punzada. Yo era la que cocinaba, sí. Y también la que pagaba muchas veces las recargas de gas, porque a ellos se les olvidaba. En otra ocasión, Iván llegó del trabajo con cara cansada. Me acerqué para ofrecerle un té y me dijo luego, «Mamá, estoy ocupado». Y se encerró en la habitación con Patricia. No los volví a ver hasta la mañana siguiente. Me acosté con ese nudo en la garganta, ese que se hace cuando uno siente que ya no importa. Me decía a mí misma que era solo el estrés, que ellos no eran así, que quizá yo estaba siendo sensible. Pero al día siguiente, al despertar, encontré el comedor lleno de cosas nuevas. Platos, tazas, manteles, todo comprado por los padres de Patricia. Y nadie me preguntó si me gustaban, si hacían juego con lo que ya había. Simplemente los pusieron allí, como si yo no existiera. A pesar de todo, yo seguía con mi rutina. Preparaba el desayuno, les dejaba notitas a los niños en sus mochilas, regaba las plantas, ordenaba la sala, doblaba la ropa. Me daba fuerza pensar que los niños al menos notaban mi esfuerzo. A veces me abrazaban al llegar de la escuela, o me mostraban sus dibujos con entusiasmo. Pero cada vez eran menos esas muestras de cariño. Era como si alguien estuviera borrándome poco a poco. Recuerdo un domingo que hice su comida favorita, enchiladas verdes, arroz y gelatina. Nadie bajó a tiempo. Comieron frías. Ni un gracias, ni un estaba rico. Patricia solo comentó, «Mi mamá hace una salsa más suave, los niños la prefieren». Y ahí supe que estaba empezando a desaparecer. Ese mismo día, por la noche, escuché cómo hablaban en la cocina mientras yo recogía en la sala. Patricia decía, «Mamá, es que tú deberías enseñarme a hacer esa receta tuya, la de los chiles rellenos. Aquí ya no comemos como antes». Y su madre le respondió, «Pues claro, es que las abuelitas modernas ya no cocinan igual. Todo lo hacen con prisa». Me mordí la lengua. Yo no cocinaba con prisa. Cocinaba con el alma. Pero era evidente que ya nadie lo notaba. Lo que sí notaba era que cada vez que su madre hablaba, Patricia la miraba con una admiración que yo no había visto antes. Y yo, que cocinaba desde que tenía 12 años, empecé a sentirme un aprendiz torpe en mi propia cocina. Esa semana, decidieron organizar una cena con amigos. No me preguntaron si quería asistir, ni siquiera si quería ayudar. Solo me dijeron que esa noche la cocina estaría ocupada y que pidiera algo por aplicación si tenía hambre. Nunca antes me había sentido tan sola estando acompañada. Me encerré en mi cuarto, puse la televisión sin volumen y comí un pan con leche. Mientras escuchaba las risas desde el comedor, me preguntaba si alguna vez ellos notarían el vacío que estaba dejando dentro de mí. O si más bien, era lo que buscaban, que poco a poco yo me hiciera invisible. La verdad, empezaba a creer que eso era justo lo que deseaban. Y aún así, me costaba soltar. Hay un tipo de dolor que no hace ruido, que no grita ni sangra, pero que se queda ahí, debajo de la piel, como un ardor constante.
Es el que sentí cuando empecé a notar que salían sin decirme. Un día, escuché desde mi cuarto las voces de Iván, Patricia y los niños bajando las escaleras. Me asomé por la ventana solo para verlos subiendo al coche con mochilas y sombreros. No me dijeron nada. Ni siquiera aún vamos a salir. ¿Quieres venir? Me quedé parada en la ventana, con el trapo de cocina en la mano, viendo cómo se alejaban. Me dije que sería una salida rápida, tal vez al parque. Pero volvieron 5 horas después con bolsas, fotos en el celular y el olor de hamburguesas que no venía de mi cocina. Después, cuando intenté comentar algo, Patricia simplemente dijo: «Es que fue algo improvisado, suegra. Ni tiempo tuvimos de avisar». Improvisado, sí, pero tuvieron tiempo de empacar botellas de agua, protector solar y hasta la cámara. Yo solo asentí, con esa sonrisa de costumbre que ya ni siquiera me salía natural. Empecé a hacerme preguntas. ¿Molesto? ¿Sobra? ¿Ya no me quieren con ellos? Me odiaba por pensar así, pero las señales eran tan claras como un letrero luminoso. Y lo peor es que ni siquiera tenía a quien contárselo. ¿A mi hermana Carmen? Ella ya me había advertido que me cuidara, que no me entregara tanto. Pero yo no quise escucharla. Porque una madre no ama con límites. Un miércoles cualquiera, me atreví a preguntar si querían que hiciera pozole el domingo. Era una tradición nuestra, de muchos años. Iván me miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y dijo: «Ah, creo que ese día saldremos con los papás de Patricia. Ellos tienen otros planes». Patricia ni siquiera me miró. Solo siguió revisando su teléfono. Me dolió más esa indiferencia que si me hubieran dicho un insulto. Porque cuando alguien deja de verte, de reconocerte, de incluirte, es como si poco a poco empezara a borrarte. Y uno se pregunta, ¿en qué momento dejé de ser importante? Los niños, que antes venían corriendo a contarme todo, empezaron a cambiar también. Cada vez estaban más callados conmigo. Como si les hubieran dicho que no dijeran mucho, que no me hicieran preguntas. El más pequeño, Santiago, un día me abrazó y me susurró: «Te quiero, abue, pero no digas nada, ¿sí?». Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que tuve que soltarlo para no romperme. Le acaricié la cabeza y fingí que no entendía. Pero sí entendía. Entendía todo. Algo estaba cambiando en esa casa, y no era casual. Había un nuevo orden, y yo no formaba parte de él. Me volví experta en interpretar silencios, en leer miradas de reojo, en entender las frases sin terminar. Cuando Patricia decía «algunos no entienden los nuevos tiempos», sabía que hablaba de mí. Cuando Iván decía «mamá, no te lo tomes personal», era porque ya lo había hecho. Y cuando los domingos se iban sin avisar, era porque ya no había lugar para mí en esa mesa. Empecé a esconder mis cosas. Mis tazas, mis cuadernos, mis agujas de costura. No porque me las fueran a quitar, sino porque sentía que estorbaban. Como si todo lo que me pertenecía empezara a molestarles. Incluso yo misma. La gota cayó un jueves por la tarde. Patricia estaba con sus padres en la cocina y yo me acerqué para preguntar si querían que preparara algo especial para el día siguiente. Ella, sin levantar la vista, dijo: «No, mañana comeremos afuera, en familia». Me quedé inmóvil. En familia. ¿Y yo qué era? ¿Una extraña con delantal? ¿Una empleada sin sueldo? Volví a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. No lloré. Ya ni siquiera tenía ganas. Solo me quedé mirando mis manos, esas mismas que habían alimentado a Iván desde que era un niño. Esas manos que ahora sobraban en su mesa. Esa noche, mientras acomodaba las sábanas del más pequeño, él me miró con esos ojos que todavía no sabían mentir. «Abue, ¿por qué ya no vienes con nosotros cuando salimos? Tú no eres también familia». Me quedé en silencio unos segundos, tragando ese nudo. Le di un beso en la frente y le dije: «A veces los grandes se olvidan de lo que de verdad importa. Pero tú no. Nunca lo olvides, ¿sí?». Él asintió, abrazó su peluche y cerró los ojos. Y yo me fui al baño a llorar en silencio. Porque aunque ya no me invitaban, aunque me hicieran sentir invisible, yo seguía siendo su abuela. Y eso nadie me lo podía quitar. Ese sábado empezó como cualquier otro. Me desperté temprano, como siempre. Tenía esa costumbre de preparar el desayuno antes de que alguien bajara. Me gustaba ver la mesa puesta,
el jugo recién hecho, el pan tostado aún tibio. Era una forma de decirles: aquí estoy. Aún pertenezco. Encendí la radio bajito, puse los huevos al sartén y saqué los vasos con cuidado para no hacer ruido. Me sentía nerviosa, aunque no sabía por qué. Había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Quizá ya lo presentía. A veces, el corazón sabe antes que la cabeza. Empezaron a bajar, uno por uno. Primero Patricia, luego sus padres, después Iván. Yo ya tenía todo listo. Sonreí al verlos. Nadie me devolvió la sonrisa. Buenos días, dije. Solo escuché un murmullo. Me senté en silencio. Quise empezar una conversación, pero nadie me respondió. Me limité a observar. Patricia sirvió café solo a sus padres. Iván no me miró. Y los niños, confundidos, comían callados. Era como si yo no estuviera. Como si la silla en la que me sentaba se hubiera vuelto invisible. Y yo, a pesar de todo, seguía allí, con las manos en el regazo, esperando algo. Un gesto. Una palabra. Un gracias, mamá. Pero no llegó. Patricia empezó a hablar sobre nuevos planes para la casa. Podríamos cerrar la terraza y hacer un estudio para mis papás cuando vengan por más tiempo, decía, como si yo no estuviera a un metro. Sus padres asentían, dando ideas. Se podría pintar todo con colores más claros, quitar esos muebles viejos, dijo su madre. Yo me quedé helada. Esos muebles eran míos. Esa casa era mía. Pero nadie parecía recordarlo. O peor, lo sabían, y simplemente no les importaba. Iván no decía nada. Solo asentía, como si fuera otro invitado más en su propio hogar. Fue entonces cuando me atreví a hablar. Dije con voz tranquila: ¿y dónde quedaría yo, si hacen ese estudio? El silencio se hizo espeso. Patricia me miró como si mi pregunta hubiera arruinado algo importante. Doña Estela, es que, usted ya ha estado mucho tiempo aquí. No era la idea que esto fuera permanente. Iván seguía sin hablar. Mi corazón latía fuerte. Esperaba, deseaba que él dijera algo, que me defendiera. Que recordara quién le enseñó a andar en bicicleta, quién le pagó la universidad, quién se desveló cada noche cuando tenía fiebre. Pero no lo hizo. Y entonces, lo escuché. Fuerte. Directo. Como un golpe en el pecho. Iván levantó la voz y dijo: mis suegros se quedan y tú te vas. Aquí estorbas. Todo se detuvo. Hasta los niños dejaron de masticar. Nadie dijo nada. Solo se escuchó el zumbido lejano de la radio. Sentí que el alma se me caía al suelo, pero no lloré. No grité. Solo lo miré. Y después, sonreí. Una sonrisa lenta, profunda, que nadie entendió. Porque en ese instante, todo cambió dentro de mí. Ya no era tristeza. Era decisión. Algo se encendió. Me levanté con calma. Llevé mi taza a la cocina. Lavé los platos. Subí a mi cuarto. No dije nada. Pero en mi pecho, ya se había encendido una claridad distinta. Una certeza que no necesitaba palabras. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, supe que algo en mí había despertado. No era rabia. Era dignidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez ayudaste a alguien tanto que te olvidaste de ti misma? ¿Y qué pasó cuando dejaste de ser útil? Subí las escaleras sin prisa, aunque por dentro sentía que me faltaba el aire. Tenía el corazón apretado como si algo me estuviera jalando desde dentro, pero no eran lágrimas lo que traía, era una determinación silenciosa que me ardía en el pecho. Entré a mi habitación y cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera que nadie escuchara el ruido de mi cansancio. Me senté en la cama, y por un momento solo me quedé mirando mis manos. Manos viejas, pero no vencidas. Manos que habían dado de comer, que habían acariciado, que habían trabajado sin descanso. En esa misma cama, más de una vez recé por Iván cuando estaba enfermo de niño. En esa misma cama me senté hoy, preguntándome cómo llegamos hasta aquí. ¿Cuándo fue que dejó de verme como su madre y empezó a tratarme como estorbo? Abrí el cajón de abajo del ropero, ese que no tocaba desde hacía meses. Allí, entre sobres con recibos viejos y carpetas polvosas, estaba lo que buscaba. Era un folder manila, doblado en las esquinas, con mi nombre escrito a mano.
Estela Márquez González. Dentro, el contrato de compraventa de la casa. Lo saqué con cuidado, como si fuera un documento sagrado, y lo puse sobre mis piernas. Lo leí palabra por palabra, como si necesitara convencerme de que no estaba soñando. La casa era mía. A mi nombre. Comprada con el dinero de años enteros de costura, de madrugadas frente a la máquina, de bodas ajenas y vestidos planchados al filo del alba. Nadie me la regaló. Nadie me hizo favores. Fue mía desde el primer ladrillo. Recordé la primera vez que la vi. Estaba en obra negra, pero supe de inmediato que allí echaría raíces. No por lujo, no por tamaño, sino por la sensación de hogar. La arreglé con mis propias manos. Pinté los cuartos con ayuda de Carmen, mi hermana. Mandé hacer los muebles a medida, pensando en una familia que algún día vendría a visitarme los domingos. Pero el destino tiene sus maneras. Cuando Iván y Patricia se casaron, yo les ofrecí la casa como préstamo. Vivan aquí mientras ahorran para algo propio, les dije. Ellos aceptaron con gusto, agradecidos. Eso creí en ese momento. Yo también me sentía feliz de ayudarlos. Era mi hijo. ¿Cómo no iba a darle lo que con tanto esfuerzo conseguí? Los primeros años fueron buenos. Había respeto, cuidado. Compartíamos la casa con cariño, y aunque yo vivía en un pequeño cuarto en el fondo, nunca me sentí ajena. Pero algo cambió. Con el tiempo, el gracias se volvió costumbre, y después se volvió silencio. La ayuda se volvió obligación. Y un día, la presencia se volvió molestia. Todo eso lo pensaba mientras sostenía ese contrato con las dos manos, como si de pronto se hubiera convertido en mi escudo. No por venganza, por memoria. Porque había que recordarles a todos, especialmente a Iván, de quién era ese techo. No por orgullo, por justicia. Porque si una mujer no defiende lo suyo, ¿quién lo hará? Volví a guardar el contrato, pero esta vez en mi bolso. Me levanté y fui al escritorio donde tenía un pequeño archivador. Allí, encontré los últimos recibos de luz, agua, predial. Todos a mi nombre. También los de la pintura del año pasado, la reparación del calentador, la poda de los árboles. Todo había salido de mi bolsillo, aunque nunca lo dije. Lo hice por amor. Por ese amor callado que las madres damos sin que nadie lo pida. Pero ya no. Ya no podía seguir dando sin recibir siquiera respeto. Me costó aceptarlo, pero entendí que si seguía callada, terminarían echándome sin más, como a una visita incómoda. Y yo no era ninguna visita. Yo era la dueña. Tomé el celular con firmeza, como si el aparato pesara más de lo normal. Busqué en mis contactos un número que no marcaba desde hacía años, el del licenciado Romero. Él fue quien me ayudó con la compra de la casa. Un hombre serio, discreto, eficiente. Toqué la pantalla y esperé. 1, 2, 3 tonos. Cuando contestó, reconocí su voz de inmediato. Bueno, dijo. Respiré hondo antes de hablar. Licenciado, soy Estela Márquez. Necesito que activemos la cláusula del contrato. Hoy mismo. Del otro lado, hubo un breve silencio, como si también él supiera que algo importante estaba a punto de comenzar. Claro que sí, señora Márquez. Estoy para servirle. Colgué y me quedé un rato viendo el celular en mi mano. No sentía rabia. Sentía claridad. Una que no había sentido en años. Era como si, de repente, todas las piezas del rompecabezas se acomodaran. No iba a gritar, ni a hacer un escándalo. No necesitaba eso. Iba a actuar con la misma dignidad con la que había vivido toda mi vida. Paso por paso. Sin ruido. Pero con firmeza. Ya no iba a esperar que me dieran mi lugar. Lo iba a tomar. Porque las cosas que una construye con amor no son para que otros las repartan a su antojo. Y si no sabían reconocerlo, entonces aprenderían por las malas. Miré por la ventana y vi a Patricia regando las plantas. Su madre estaba sentada en la terraza, tomando té. Iván aún no había salido. Y yo ahí, arriba, invisible para todos ellos. Pero no por mucho tiempo. Porque esa invisibilidad tenía fecha de caducidad. En mi cabeza ya empezaba a organizar los pasos. Hacía años que no sentía ese nivel de energía en el cuerpo. Como si la traición me hubiera devuelto la fuerza.
Me quité el delantal que llevaba puesto aún sin darme cuenta. Lo doblé y lo puse sobre la silla. Era simbólico. Era el fin de una era. Ya no sería la señora que servía. Ahora, era la señora que decidía. Volví al ropero y saqué una pequeña maleta. No para irme. No todavía. Solo para prepararme. Guardé ahí mis documentos, el contrato, una libreta con datos bancarios, mis medicinas. Todo lo necesario para no tener que dar explicaciones después. Me sentía tranquila. Extrañamente en paz. Como si la decisión que estaba tomando no solo me protegiera a mí, sino a la mujer que fui durante toda mi vida. Esa mujer que dio sin medida, pero que ahora entendía que el amor también necesita bordes. Que el respeto empieza cuando una se respeta a sí misma. Y que hay silencios que ya no se deben tolerar más. Me senté en la cama una vez más, mirando la maleta. Pensé en mis nietos. No quería hacerles daño. Ellos eran lo único puro en medio de todo esto. Pero entendí que, tal vez, también era por ellos. Para enseñarles que su abuela no era una sombra. Que no todo en la vida se deja pasar. Que hay momentos en los que uno tiene que decir hasta aquí. Aunque duela. Aunque asuste. Aunque te rompa el alma. Porque si no lo haces, un día ya no sabrás quién eres. Y yo no quería perderme a mí misma solo por sostener una familia que ya no me sostenía. Esa misma tarde, me cambié de ropa. No algo ostentoso ni formal. Solo me puse la blusa azul que siempre me hacía sentir fuerte. Me recogí el cabello, me eché un poco de perfume detrás de las orejas y bajé las escaleras con calma, como quien sabe exactamente a dónde va. En el camino, saludé a Patricia con una sonrisa breve, educada, casi fría. Ella apenas alzó la vista. No sabía lo que venía. Sus padres estaban viendo una película en la sala, y Iván no se encontraba. Mejor así. No quería testigos innecesarios. Caminé hasta el porche y llamé un taxi. No quise pedirle a nadie que me llevara. Esto era mío. Mi decisión, mi viaje, mi inicio. Llegué a la oficina del licenciado Romero media hora después. El lugar seguía igual, estantes llenos de carpetas, ventilador antiguo, olor a papel y café. Él me recibió con una sonrisa profesional y un apretón de manos firme. «Qué gusto verla, señora Márquez. ¿Quiere un café?», preguntó. Negué con la cabeza. «Vamos al grano», dije. Sacó el contrato de su carpeta, revisó los puntos clave y me mostró la cláusula. Podía vender la propiedad en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso, siempre y cuando fuera la única propietaria. Y lo era. El licenciado levantó la vista y me preguntó, «¿Está segura?». Yo asentí sin titubeos. Más segura que nunca. Firmé los papeles con una calma que me sorprendió. No me tembló la mano. No me dolió. No me pesó. Sentí, de hecho, un leve alivio. Como si algo dentro de mí hubiera encontrado por fin su lugar. El licenciado me dijo que él se encargaría de todo. Que enviaría al corredor inmobiliario esa misma tarde para hacer la evaluación. «Esto puede moverse rápido», comentó. «Perfecto», respondí. Ya no había nada que esperar. Le di las gracias, salí de la oficina y caminé un poco antes de volver a llamar al taxi. La ciudad seguía su vida. Nadie sabía que, en ese momento, una mujer acababa de recuperar su dignidad. Volví a casa como si nada. No con culpa, no con prisa. Entré, saludé, subí las escaleras. Patricia no preguntó dónde había estado. Ni siquiera se dio cuenta de que había salido. Me encerré en mi cuarto, me quité los zapatos y me senté junto a la ventana. Afuera, los niños jugaban. Me quedé viéndolos largo rato. Ellos no sabían nada. Tampoco tenían culpa. Pero pronto, todo cambiaría. Y aunque me dolía pensarlo, sabía que era necesario. Porque cuando uno permite demasiado, termina creyendo que merece poco. Y yo merecía más. Mucho más que desprecio y miradas esquivas. A las 5 en punto sonó el timbre. Me asomé y vi a un hombre con portafolio. Era el corredor. Bajé y lo recibí con discreción. «¿Viene por la casa?», dije. «Sí, señora Márquez». Me pidió el licenciado Romero que hiciera la evaluación urgente. Le pedí que pasara. Patricia lo vio y frunció el ceño.
¿Quién es?, preguntó. Un conocido, respondí sin más. Subí con él y le mostré cada rincón. Recámara por recámara. Cocina, baño, patio. El hombre tomó fotos, hizo apuntes, preguntó detalles técnicos. Todo mientras la casa seguía llena de voces que no sabían lo que se avecinaba. Era extraño mostrar mi hogar como si fuera solo una propiedad más. Cuando llegamos al jardín, el corredor se detuvo. «Se nota que aquí hay historia», dijo. «Sí», le respondí. «Aquí crecieron mis hijos. Aquí me reconstruí muchas veces». Él asintió en silencio, como quien entiende más de lo que dice. Al terminar, me aseguró que al día siguiente tendría el documento listo para firmar la venta. «Si encuentra comprador, claro», le dije. Él sonrió. «Esta casa se vende sola. Tiene alma». Esa frase me caló. Porque sí, esta casa tenía alma. La mía. La de mis días buenos, mis derrotas, mis sueños cumplidos y los otros también. Pero ahora necesitaba algo nuevo. Un renacer. Volví a subir a mi cuarto, esperé que se fueran, y entonces me permití un momento de silencio. Me senté frente al espejo. Me vi distinta. No más joven, no más bella. Pero sí más firme. Más despierta. Como si todas las veces que aguanté hubieran forjado una mujer nueva. Me sentí orgullosa, aunque sola. Me dolía, sí. Porque una no hace estas cosas sin sentir un poco de culpa. Pero entendí que la culpa muchas veces es el disfraz de la costumbre. Y yo ya no quería costumbre. Quería respeto. Quería paz. Y esa paz no iba a esperarla sentada. Bajé una vez más, solo para verificar que todo siguiera como siempre. Patricia y sus padres conversaban en la sala. Iván aún no llegaba. Me senté en la cocina, sola. Preparé un té y lo tomé despacio. Nadie me preguntó qué hacía. Nadie se interesó por mi tarde. Y yo, por primera vez, me sentí libre de esa expectativa. Me sentí poderosa en mi silencio. No necesitaba explicaciones. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Solo restaba esperar. Porque el cambio no siempre viene con gritos. A veces viene con firmas. Con puertas abiertas. Con papeles en regla y la cabeza en alto. Cuando Iván llegó, ni siquiera notó al corredor. Me saludó con prisa, subió con Patricia, y cerraron la puerta. Yo me quedé un rato en la sala. Vi el reloj. Faltaban exactamente 24 horas para que todo cambiara. Pensé en decir algo, en dejar una nota, en advertir. Pero no. Decidí quedarme callada. Porque el silencio a veces habla más fuerte que las palabras. Porque hay lecciones que no se dan con discursos, sino con actos. Porque después de tanto dar, merecía una victoria. Una sola. No para restregarla. Para recordarme a mí misma que todavía estaba viva. Fui a mi cuarto, abrí mi libreta de costura y escribí una frase que no quería olvidar. Hoy firmé la libertad que nadie supo darme. La decoré con flores, como hacía cuando era joven. Me dormí temprano, con el corazón sereno. No tenía miedo. No tenía ansiedad. Solo una certeza suave que me envolvía como cobija. Lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar si tú no lo permites. Y yo, Estela Márquez, ya no iba a permitir nada más que me hiciera pequeña. La venganza tranquila, la que no grita, esa es la más certera. La que viene desde el alma. Desperté con el canto de los pájaros colándose por la ventana. El sol entraba tímido, como si también supiera que ese día traía algo distinto. Me levanté con calma, preparé mi café como de costumbre, y me senté junto a la mesa de la cocina con mi taza entre las manos. Me sentía extrañamente tranquila. Era como si el cuerpo supiera que ya no cargaba lo mismo de antes. No había miedo, ni ansiedad. Solo una expectativa silenciosa. La casa aún dormía. Nadie había bajado. Y eso me regaló unos minutos de paz para saborear el momento. Tomé mi celular y revisé los mensajes. Nada nuevo. Pero no me importó. Porque lo importante ya estaba en marcha. Minutos después, escuché pasos en la escalera. Era Iván, con el cabello alborotado, bajando aún medio dormido. «Buenos días», le dije con naturalidad. Respondió con un murmullo y se sirvió un vaso de agua.
Me miró apenas, sin saber que ese sería el último día que entraría a esa cocina como dueño. Yo terminé mi café, lavé mi taza, y subí a mi habitación. Había algo en mi pecho que latía diferente, como un tambor suave que acompaña los pensamientos. Me senté frente a la ventana y abrí la libreta donde había escrito la noche anterior. Releí esa frase. Hoy firmé la libertad que nadie supo darme. Sonreí sola. No por venganza. Por justicia. Un par de horas después, escuché la puerta. Patricia salía con sus padres. Iván se quedó en casa, trabajando en la computadora. Era sábado, pero parecía tener cosas pendientes. Bajé al jardín, regué las plantas, podé algunas flores, como si todo estuviera igual. Lo hice por mí, no por ellos. Porque ese jardín también era parte de mi historia, y merecía despedirse bonito. El sol empezó a subir y el calor a notarse. Entré a la cocina y me serví otro café. Me sentía liviana, como si ya nada me retuviera en ese lugar, salvo mis propios recuerdos. Y los recuerdos, uno puede llevarlos consigo. Fue entonces cuando sonó el celular de Iván. Estaba en la sala, y el tono retumbó más de lo normal. Lo vi levantarse, tomar el teléfono, y de pronto su cara cambió. Se puso pálido. Sus ojos se clavaron en la pantalla como si no entendiera lo que leía. «¿Qué es esto?», murmuró. Volvió a leer el mensaje. Notificación de desalojo en 48 horas por venta del inmueble. Me quedé en la cocina, en silencio, observándolo. Él se giró hacia mí. Nos miramos. Por un instante, no dijo nada. Solo me vio. Como si de pronto me viera de verdad después de tanto tiempo. Y esa mirada, esa sí dolió. ¿Vendiste la casa?, me preguntó, sin voz. Sí, respondí, sin titubeos. ¿Cómo que sí? ¿Estás loca? Mamá, es nuestra casa. No, dije despacio. Es mi casa. Siempre lo fue. Tú solo la habitabas. Se quedó callado, como si no entendiera la realidad. Como si hubiera vivido tantos años creyendo una mentira, que ahora la verdad lo tumbaba. Se dejó caer en la silla, como si se le doblaran las rodillas. Me acerqué un poco, con calma. Lo miré a los ojos. Yo no quería llegar a esto, Iván. Pero tú me echaste. Solo estoy obedeciendo. No te eché, solo. Dijiste que estorbaba. Lo dijiste tú. Y ese fue el momento en que se le rompió la voz. Patricia regresó a las pocas horas. Iván ya le había contado. Subió hecha una furia, preguntando, exigiendo. Yo no respondí. No le debía explicaciones. Ella alzó la voz. Me llamó egoísta. Dijo que estaba separando a los niños de su hogar. Yo solo la escuché, sin interrumpir, hasta que se quedó sin argumentos. Entonces hablé. Yo no separo a nadie. Solo recuperé lo que es mío. Ustedes eligieron vivir así. No me incluyeron. Me ignoraron. Esto no se hace a la familia, dijo con los ojos brillosos. Tampoco se le grita a una madre en su propia casa, contesté. Y no hubo más que decir. Los niños se dieron cuenta de que algo pasaba. Me preguntaron si nos íbamos a mudar. Les dije que sí, que a veces los adultos necesitan cambios. No mentí. Pero tampoco les conté todo. Porque ellos no merecían cargar con esto. Ellos solo merecían amor. Me senté con ellos en la sala, les leí un cuento, les preparé una merienda. Como si fuera un día más. Pero por dentro, yo ya estaba despidiéndome. De cada rincón. De cada rincón en el que me borraron. No con tristeza. Con respeto hacia mí misma. Porque cada paso que daba era para volver a ser yo. Y esa mujer que fui, me hacía falta. Me fui al cuarto, cerré la puerta y saqué la maleta. La misma de días atrás. Empecé a guardar lo esencial. No había mucho. Una vida entera cabe en una maleta cuando lo que te queda son recuerdos. Guardé mi libreta, mi costurero, algunas fotos. Todo lo demás podía quedarse. Yo no me llevaba cosas. Me llevaba decisiones. Me acosté esa noche con la cabeza en alto. Sabía que venía el huracán, pero también sabía que esta vez, yo era el viento. El domingo amaneció nublado,
como si hasta el cielo presintiera que algo estaba por derrumbarse. Me levanté temprano, preparé café solo para mí y me senté en la cocina sin encender las luces. Afuera, todo parecía en pausa. Los pájaros apenas cantaban, y dentro de la casa se sentía un silencio denso, distinto. Sabía que ese día no sería como los demás. Iván había pasado la noche sin dormir. Lo escuché caminar de un lado a otro, abrir y cerrar cajones, hablar por teléfono en voz baja. Patricia no bajó a desayunar. La tensión era tan gruesa que se podía cortar con cuchillo. Y yo, por primera vez, no sentía miedo. Sentía paz. Estaba en la sala doblando unas servilletas cuando Iván entró. Tenía la cara desencajada, las ojeras marcadas. Me miró con una mezcla de rabia y desesperación. «Así nomás, mamá, ¿nos vas a dejar en la calle?», preguntó, alzando la voz. Lo miré con calma. «No los dejo en la calle. Les doy espacio para que vivan como quieran, sin estorbos. Esto es una locura. Una maldita locura. No grites, Iván», le dije con firmeza. «Porque yo no grito. Yo decido». Eso lo desarmó. Se quedó callado, como si no supiera cómo seguir peleando con alguien que no respondía al mismo volumen. Patricia bajó después, con los ojos hinchados. Quiso hablar, pero no encontró el tono. «¿De verdad vas a hacer esto, Estela?», me dijo sin mirarme a los ojos. «¿Vas a vender la casa por un berrinche?». Solté una risa leve. «Esto no es un berrinche. Esto es consecuencia». «¿De qué? ¿De que hayamos querido una vida sin interferencias?». «No. De que me trataran como un mueble». «Te dimos techo», gritó Patricia. «Ese techo lo di yo. Revisen los papeles si tienen dudas». No hubo más gritos. Solo miradas. Iván se dejó caer en el sillón, sus hombros vencidos. Patricia cruzó los brazos, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Me acerqué al mueble donde guardaba los papeles y saqué la copia del contrato. La dejé sobre la mesa. «Ahí tienen. Todo está legal. No hay trampa. Solo decisión». «¿Y los niños?», me soltó Iván, casi con súplica. «Los amo. Pero no puedo seguir en un lugar donde no se me respeta». «¿Eso es todo? ¿Así se acaba una familia?». «No, hijo. La familia no se acaba con una firma. Se rompe con indiferencia. Y ustedes la rompieron». Los niños bajaron un rato después, sin saber lo que pasaba. Santiago me abrazó como siempre. Valentina se sentó a mi lado. Yo les sonreí. No quería que vieran la tormenta. Les preparé chocolate caliente, les puse su programa favorito y me senté a verlos por última vez en ese espacio. No por dolor, por amor. Porque una despedida no siempre es tragedia. A veces es el acto más puro de dignidad. Iván entró a la cocina y se quedó viéndonos. Vi en sus ojos algo que no veía desde que era niño: vergüenza. Pero no dije nada. El silencio en ese momento era mi mejor argumento. Subí a mi cuarto y terminé de cerrar la maleta. Carmen me había escrito más temprano. «Cuando estés lista, aquí te espero», decía su mensaje. Le respondí con un corazón. Bajé con la maleta en mano. Nadie dijo nada. Nadie se ofreció a ayudarme. Me dolió, claro, pero no esperaba nada. Porque cuando una se levanta sola toda la vida, sabe caminar sin bastón. Dejé una nota sobre la mesa. «No busco venganza. Solo paz. Estela». Salí por la puerta principal sin mirar atrás. El sol ya se había abierto paso entre las nubes. Como si también supiera que había ganado algo más grande que una discusión: mi derecho a ser respetada. En la calle, respiré hondo. No lloré. Ya no. Había llorado lo suficiente por gente que no supo cuidarme. Ahora caminaba hacia algo nuevo. No sabía qué vendría, pero sabía quién era. Y eso bastaba. El taxi llegó puntual. Subí y le di la dirección de Carmen. En el camino, miré por la ventana y pensé en todo lo vivido. No me arrepentía. A veces, la dignidad es el único patrimonio que una mujer tiene cuando todos la dan por sentada. Y yo, Estela Márquez, no estaba dispuesta a perderla. ¿Y tú?
¿Crees que una madre tiene derecho a defender lo que construyó, incluso si eso significa lastimar a su hijo? La casa de Carmen olía a café recién hecho y pan dulce. Desde que crucé su puerta, me sentí abrazada sin que nadie dijera una palabra. Mi hermana me recibió con los brazos abiertos, los ojos húmedos y esa voz que siempre tuvo para mí, suave, directa, protectora. Aquí siempre hay lugar para ti, Estela, me dijo, y ese aquí no solo era su casa, era su corazón. Me ayudó con la maleta, me mostró el cuarto de visitas, me preparó una taza de café con canela, y me dejó llorar en silencio, sin preguntas. Porque hay momentos en los que no se necesitan explicaciones, solo presencia. Dormí esa noche como no dormía desde hace meses. Sin sobresaltos, sin gritos, sin sentirme intrusa en un lugar que construí con mis propias manos. Al día siguiente, mientras tomábamos café en la terraza, Carmen me preguntó si había algo que quería hacer. No supe qué responder. Por años mi vida giró en torno a cuidar a otros, servir, sostener. Nunca pensé en lo que yo quería. Me quedé mirando el jardín. Tenía maleza, las plantas crecidas sin forma, la tierra seca. «Podemos arreglarlo», le dije. «¿El jardín?», preguntó ella. «No, mi alma», respondí con una sonrisa. Nos reímos. Era un chiste, pero no tanto. Porque arreglar ese jardín sería también una forma de volver a florecer por dentro. Y así empezamos. Con guantes, palas, tijeras y mucha tierra bajo las uñas. Mientras sacábamos las raíces muertas, yo pensaba en todo lo que me había arrancado para encajar. Cuántas veces me guardé palabras, cuántas veces fingí estar bien para no incomodar, cuántas veces sonreí para no llorar delante de mis nietos. Pero ya no. Con cada rama cortada, me sentía más ligera. Como si también me estuviera podando por dentro. Carmen, sin decir mucho, me seguía el ritmo. Ella siempre supo leerme. Y en su silencio, había más comprensión que en todos los discursos que escuché los últimos años. En ese jardín revuelto, volví a sentir que valía. Que mi presencia era bienvenida. Que nadie me iba a callar aquí. 2 días después, recibí un mensaje. Era de Iván. Nos dieron 48 horas. Ya empezamos a empacar. Los niños están confundidos. No sé cómo explicarles. Lo leí sin contestar. No por odio. Por protección. Porque sabía que cualquier cosa que dijera sería usada como arma. Y yo no estaba para más guerras. Guardé el celular y seguí con mis flores. Esa tarde, planté margaritas. Carmen trajo tierra nueva, abono, y hasta una fuente pequeña. Para que el agua corra y no se quede estancada, me dijo. Pensé que así debía ser la vida también, moverse, renovarse, no quedarse en lo que duele. Y regué cada planta como quien sana una herida antigua. Pasaron las horas y las notificaciones seguían llegando. Patricia escribió: «No podemos creer que hagas esto. No tienes corazón». Cerré los ojos. Recordé cada madrugada cuidando Fiebre, cada vestido planchado con amor, cada comida servida con esmero. Y supe que no era falta de corazón. Era exceso. Exceso de aguantar. Exceso de callar. Exceso de dar sin recibir. Guardé el teléfono en un cajón y salí a caminar por la cuadra. El aire me supo distinto. Más limpio. Más mío. Y por primera vez en mucho tiempo, caminé sin prisa. Sin que nadie me preguntara a dónde iba. Sin deberle nada a nadie. Esa noche, Carmen me preparó caldo de pollo. Me sirvió un plato hondo, con arroz al centro, como cuando éramos niñas. Comimos en silencio, y al terminar, me dijo: «Lo hiciste bien. Lo que pasó no fue tu culpa». Me dolió oírlo. Porque una parte de mí seguía buscándole explicaciones a todo. ¿Fui demasiado invasiva? ¿Debí haberme ido antes? ¿Fallé como madre? Pero otra parte de mí sabía que no. Que cuando uno entrega con amor, no debe arrepentirse. Que la culpa no era mía. Que lo que se rompe por falta de respeto, nunca fue real del todo. Dormí con esa frase en la mente. Lo hiciste bien. Y soñé con mi madre, mirándome con orgullo. A la mañana siguiente, llegaron las fotos. Iván, Patricia, los niños, las maletas.
Todo amontonado en casa de los suegros. Un cuarto pequeño, colchones inflables, cajas por todos lados. Sentí una punzada. No de culpa, sino de tristeza. Tristeza por verlos así. Por los niños. Pero también pensé, ¿cuántas veces me vieron recogiendo sus platos sin ofrecer ayuda? ¿Cuántas veces me dejaron fuera de la mesa mientras celebraban con otros? Y entonces entendí que no era castigo. Era consecuencia. Porque la vida, tarde o temprano, te enseña con la misma moneda con la que pagas a los demás. Y eso, no era mi lección. Era la de ellos. Carmen me mostró cómo transferir el dinero de la venta a una cuenta nueva. Me ayudó a ponerla a mi nombre y al de mis nietos. Para el futuro, dije. Para cuando ellos crezcan y necesiten empezar de nuevo. Ella me miró sin decir nada. Y en ese silencio, supe que lo entendía todo. No era venganza. Era protección. Era construir con lo que me quedaba algo que valiera la pena. Algo que hablara de mí cuando yo ya no esté. Algo que dijera, mi abuela fue fuerte, pero también fue justa. Guardé la libreta con los datos del banco en una caja pequeña, junto con la libreta de costura. Porque ahí también se guarda el legado. Los niños me llamaron por videollamada esa tarde. Me dijeron que me extrañaban, que la nueva casa era rara, que los abuelos maternos peleaban mucho. Yo los escuché con el corazón encogido. Les dije que los amaba, que todo iba a estar bien, que a veces los cambios duelen, pero que también enseñan. Valentina me preguntó si podía ir a visitarme. Pronto, mi amor, le respondí, cuando todo se calme. Y colgamos con promesas que aún no sabía cómo cumplir. Me quedé mirando la pantalla en negro, respirando hondo, abrazándome a mí misma. Porque ahora, más que nunca, necesitaba recordarme que hice lo correcto. Me senté en la terraza y vi cómo caía la tarde. El cielo se pintaba de naranja, y el viento traía el olor de las flores recién plantadas. Carmen salió con una cobija y me la puso sobre los hombros. «Ya estás en casa», dijo. Y sí, en ese momento, lo sentí. Porque un hogar no es donde te dicen que cabes. Es donde no necesitas pedir permiso para existir. Cerré los ojos y agradecí. No todo salió como soñé, pero salió como debía. Y eso, para mí, ya era suficiente. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Despertar en casa de Carmen era como volver a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. No había tensión. No había miradas esquivas ni silencios envenenados. Solo café con canela, pan tostado, y la voz suave de mi hermana preguntando si había dormido bien. Asentí con una sonrisa, aunque todavía me dolían cosas que no sabía nombrar. No era solo el cuerpo. Era la memoria. Porque uno no sale ileso de un lugar donde dio todo y recibió tan poco. Me senté en la terraza con mi taza entre las manos y vi cómo el viento movía las hojas del jardín. Parecía que todo en esa casa respiraba. Hasta el silencio tenía otro color. Carmen salió al rato con una caja de herramientas. «Vamos a arreglar esa banca vieja del jardín». «No». Asentí de nuevo. Y fuimos. Nos sentamos juntas a lijar la madera, a ponerle aceite, a reforzar los tornillos. Ella hablaba poco, pero su silencio era cálido, no como el de Iván o Patricia. En el de Carmen había espacio para mí. Podía estar callada y seguir siendo parte. Mientras lijábamos, me preguntó cómo me sentía. Pensé en decirle que estaba bien, pero decidí ser honesta. «Todavía me duele», le confesé. Ella solo dijo, «Es normal, Estelita. Lo que hiciste fue valiente. Pero lo valiente también duele». Esa tarde salimos a comprar flores. Queríamos llenar el jardín de color. Elegimos pensamientos, bugambilias, lavanda y girasoles. Mientras las elegíamos, recordé la primera vez que llevé a Iván a un vivero. Tenía 6 años y quería una planta que hablara. «Las plantas no hablan, mi amor», le dije. Y él respondió, «pero crecen cuando las cuidas, ¿no?».
Entonces sí hablan. Ese recuerdo me pegó fuerte, porque ahora, tantos años después, me daba cuenta que yo también había sido como una planta mal cuidada. Había dejado de florecer por falta de amor. Pero ahora, en ese pequeño vivero con Carmen, me sentía como una semilla nueva. Regresamos a casa y pasamos horas en el jardín, riendo, limpiando, sembrando. Fue terapéutico. Era como si cada flor que plantábamos me ayudara a enterrar un dolor. Carmen puso música bajita, una de esas rancheras viejas que cantábamos de niñas. Me sorprendí tarareando. Hacía mucho que no cantaba. Me había olvidado de lo que era sentir alegría sin culpa. Esa noche, después de cenar, me metí a la cama con una sensación nueva. No era felicidad, tampoco paz absoluta. Era otra cosa. Algo más simple y poderoso, pertenencia. Sentí que ese cuarto, esas sábanas, esa luz tenue, eran para mí. No prestados. No temporales. Míos. Al día siguiente, fui al banco con Carmen. Abrimos una cuenta nueva. A mi nombre. Nadie más. Ella me acompañó, me ayudó con el papeleo, y no hizo preguntas. Me dijo que era importante que yo volviera a tener control sobre mis cosas. Que nadie más decida por ti, repitió. Y esa frase me quedó dando vueltas todo el día. Porque muchas veces, las mujeres damos tanto que dejamos de decidir. Dejamos de tener nombre propio, necesidades propias. Nos convertimos en función de otros. Esa cuenta bancaria era más que dinero. Era una declaración. Una promesa conmigo misma, nunca más desaparecer por amor. Volvimos caminando despacio. Pasamos por una panadería y compramos conchas y chocolatito caliente. De regreso en casa, Carmen me enseñó un cuaderno donde anotaba sus gastos, sus ideas para el jardín, sus sueños pendientes. Me inspiró. Esa noche saqué mi libreta vieja de costura. Empecé a escribir también. No cosas técnicas. Cosas del alma. Escribí cómo me sentía. ¿Qué quería hacer? ¿A dónde quería ir? Era un ejercicio nuevo para mí, que toda la vida había escrito listas de mercado, recetas, encargos. Esa libreta era ahora un espacio solo mío. Y me prometí llenarla con todo lo que fuera naciendo en mí. Días después, una vecina de Carmen vino a visitarnos. Nos vio trabajando en el jardín y se detuvo a saludarnos. Era amable, curiosa. Preguntó si yo era su hermana, y cuando Carmen dijo que sí, la mujer sonrió. Se parecen en la mirada, comentó. Me sentí halagada. Hacía mucho que nadie me decía algo así. Conversamos un rato, nos contó sobre un taller de tejido que hacían los jueves. Deberías venir, me dijo. Dudé. No por miedo, sino por inseguridad. Me sentía fuera de práctica con la vida. Pero Carmen me dio un codazo suave. Ve, te va a gustar. Y acepté, porque una parte de mí quería reencontrarse con otras voces, otras manos, otras historias. El jueves llegó y fui al taller. Éramos mujeres de todas las edades. Algunas reían, otras estaban en silencio como yo. Pero todas traíamos algo que nos unía, la necesidad de crear con las manos lo que el alma ya no podía cargar sola. Empecé con algo simple, un tejido pequeño. Me temblaban los dedos. Pero la señora a mi lado me dijo, vas bien, no te apures. Aquí no hay errores, solo comienzos. Y sentí que esas palabras no eran sobre el hilo, eran sobre mí. Esa tarde tejí despacito, como si cada punto fuera un paso para regresar a mí misma. Al final, me sentí cansada pero viva. Volví a casa con el corazón lleno de algo nuevo. No sé si era esperanza, pero era cálido. Carmen me esperaba con una sopita y una mirada orgullosa. ¿Y qué tal?, preguntó. Extraño, pero bien, le dije. Nos reímos. Y en esa risa había complicidad, cariño, hogar. Esa noche dormí profundo. Como si todo lo que había dolido se estuviera soltando de a poco. Y aunque aún no estaba lista para volver a enfrentar a Iván o a los recuerdos, supe que me estaba reconstruyendo. Que no necesitaba prisa. Solo constancia. Porque sanar no es volver a ser la de antes. Es construir a una nueva, con lo que quedó. Los días empezaron a tomar forma.
Me despertaba con luz entrando por la ventana y sin ese peso en el pecho que se había vuelto costumbre. Ya no tenía que caminar de puntitas, ni medir mis palabras, ni asegurarme de no estorbar. En casa de Carmen, yo era libre. Libre de expectativas, libre de juicios, libre de silencios forzados. Cada mañana tomaba café sentada en la terraza y escribía algo en mi libreta. A veces una frase, a veces un recuerdo, a veces solo una palabra que me resonaba. Era mi ritual, mi manera de reconstruirme desde dentro. Ya no me vestía para agradar, me vestía para sentirme yo. Y eso era más que suficiente. Un día, abrí el baúl donde Carmen guardaba telas viejas. Las saqué una por una, sintiendo su textura, oliendo el polvo del tiempo. Me entraron unas ganas tremendas de coser. No por encargo, no por obligación, por placer, por mí. Carmen me vio sacar la máquina y sonrió. Ya extrañaba ese sonido, me dijo. Y yo también. Armé un pequeño rincón de costura junto a la ventana. Puse una lámpara, unas tijeras afiladas, mi alfiletero viejo. Y empecé a cortar sin miedo. Como si cada retazo fuera un pedacito de mi historia que ahora tenía derecho a ser transformado. Sin patrones ajenos. Solo los míos. El primer vestido que hice fue para mí. Un lino azul con flores pequeñas. Sencillo, fresco, bonito. Me lo probé frente al espejo y me vi distinta. Más erguida. Más entera. No por el vestido. Por lo que representaba. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo solo para mí. Me tomé una foto. No para publicarla. Para guardarla. Para tener una prueba de que se puede empezar de nuevo después de romperse. Carmen me abrazó cuando me vio. «Estás hermosa», dijo. Y no lo dijo por compromiso. Lo dijo con ojos que me reconocían. Me sentí vista. Por fin. Días después, tocaron a la puerta. Era una vecina del barrio. Carmen le había contado que yo cosía. Venía a pedirme si podía hacerle un vestido para la boda de su hija. Dudé un segundo. Pero acepté. No por dinero. Por el reto. Por la emoción. Por el amor que me daba volver a conectar con lo que fui. Me trajo la tela, me mostró un boceto, me contó la historia de su hija. Mientras hablaba, yo tomaba notas como antes. Sentí que algo en mí se acomodaba. Como si esa mujer profesional, creativa, detallista, hubiera estado dormida, pero nunca muerta. Y ahora quería vivir de nuevo. Me pasé esa semana entre costuras, bordes, ajustes. Trabajaba con música de fondo, sin apuro. Era como meditar con las manos. Cada puntada era un acto de presencia, de conexión, de amor. Cuando la vecina vino a probarse el vestido, se le salieron las lágrimas. Nunca me había sentido tan bonita, dijo. Y yo también lloré. No por ella, por mí. Porque al verla frente al espejo, pude verme también. Pude reconocer a la Estela que siempre puso belleza en lo que tocaba. Que hacía magia con hilos. Que levantaba mundos de tela. Y que ahora lo hacía por elección, no por deber. A partir de ahí, empezaron a llegar más mujeres. Una quería un rebozo para su madre. Otra, un vestido de cumpleaños. No cobraba mucho. Solo lo justo. Lo que me permitía sentirme valorada sin volver a cargar el peso de antes. Y en cada encargo, ponía un pedacito de mi historia. No como una marca visible, sino como un hilo silencioso que une a las mujeres que se reconstruyen. Me sentía útil. No indispensable. Que es muy distinto. Porque ser indispensable te vuelve esclava. Ser útil, en cambio, te da libertad. Y eso era lo que ahora defendía con uñas y dientes. Mi libertad. Un día, mientras cosía en la terraza, Carmen me preguntó si extrañaba a Iván. Me quedé callada unos segundos. Sí, lo extrañaba. Pero no al hombre que gritó. No al hijo que me ignoró. Extrañaba al niño que corría hacia mí cuando se caía. Al adolescente que me traía flores del parque. A ese Iván lo llevaba en el corazón. Al otro, ya no sabía. Carmen me tomó la mano. «Está sanando, hermana», me dijo. Y lo supe. Porque ya no lloraba al pensar en él. Ya no dolía igual.
Era más como una cicatriz. Una que se toca con cuidado, pero ya no sangra. Esa noche soñé con la casa vieja, pero no como estaba últimamente. Soñé con ella llena de risas, de olores de comida, de juguetes regados por el suelo. Me vi a mí misma colgando cortinas nuevas, arreglando plantas, cantando bajito. Me desperté con una mezcla rara de nostalgia y gratitud, porque incluso lo que dolió fue parte de mi camino. No lo quería de regreso, pero lo honraba. Me preparé un café y me senté a escribir en mi libreta. No todo lo que se rompe se pierde. A veces, se transforma. Y esa frase la subrayé, porque era mi verdad. Iván no volvió a escribir. Patricia tampoco. Solo los niños, de vez en cuando, enviaban dibujos o audios con te extraño, abue. Y eso bastaba, porque yo ya no esperaba disculpas, ni reconciliaciones forzadas. Solo claridad. Y esa claridad me permitía avanzar. Sin odio. Sin rencor. Sin volver atrás. Porque el verdadero arte no es sanar. Es elegir no regresar al lugar donde te rompieron. Y yo, Estela Márquez, ya había decidido, mi camino era hacia adelante. Fue un lunes por la tarde cuando lo vi. Estaba cosiendo un dobladillo en la terraza, con el sol bajando detrás del limonero, cuando mi celular vibró. No pensé que fuera importante. Últimamente solo recibía mensajes de promociones o del banco. Pero al ver el nombre en la pantalla, el corazón me dio un brinco. Valentina. Mi nieta. La mayor. La que siempre me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. La que me decía, abue, hueles a pan. Abrí el mensaje con los dedos temblorosos. Solo eran 3 palabras. Te extraño, abuela. Me quedé mirando la pantalla como si no supiera qué hacer con esas sílabas. Como si dolieran y curaran al mismo tiempo. Me levanté sin decirle nada a Carmen, entré a mi cuarto y me senté en la cama. Respiré hondo. Volví a leer el mensaje varias veces, como si temiera haberlo imaginado. No sabía si responder de inmediato. No quería que supieran que me tenía vigilada. Pero tampoco podía quedarme callada. Tomé el celular y escribí, yo también, mi amor. Siempre estoy aquí. La envié sin pensarlo mucho. Y en cuanto lo hice, una lágrima me cayó sobre la mano. No era tristeza. Era algo más profundo. Una mezcla de alivio, nostalgia y esperanza. Porque cuando alguien que amas te busca sin que lo esperes, es como una pequeña luz que se enciende en la oscuridad. Pasaron unos minutos y no hubo respuesta. Me sentí un poco tonta, como si hubiera roto un hechizo. Pero justo cuando iba a guardar el celular, volvió a vibrar. ¿Puedo llamarte? Me puse de pie, con el corazón a punto de salirse. Claro que sí, respondí. Y a los pocos segundos, sonó el teléfono. Al contestar, escuché su voz, más delgada, más tímida. Abue. Me aguanté las ganas de llorar. Aquí estoy, mi niña, le dije. Me contó que estaban viviendo en casa de sus abuelos maternos, que no le gustaba porque siempre estaban peleando, que extrañaba las noches de cuentos, mis galletas, mis canciones viejas. Yo la escuchaba en silencio, dándole espacio. No quería interrumpirla. Quería que supiera que podía hablar sin miedo. Me preguntó si estaba enojada. Le dije que no, que nunca estaría enojada con ella ni con su hermano, que a veces los adultos cometen errores, y que no era su culpa. Entonces, ¿por qué no podemos ir a verte?, preguntó con esa voz que todavía no entiende de estrategias ni venganzas. Porque todavía hay cosas que los grandes tienen que resolver, le expliqué. Pero tú puedes escribirme siempre que quieras. Y me vas a contestar siempre. Siempre, mi vida, le prometí. Después de colgar, me quedé un rato con el celular apretado en las manos. Era como sostener un hilo que todavía nos unía. Un hilo delgado, pero firme. Fui a la cocina, preparé café y se lo llevé a Carmen. Le conté lo que había pasado. Sonrió y me tomó la mano. Te lo dije. Lo que das con amor regresa, tarde o temprano. Me quedé pensando en eso. Porque a veces creemos que todo está perdido, que nos arrancaron de raíz. Pero hay raíces que siguen creciendo en silencio, bajo tierra, hasta que un día, sin aviso, florecen.
Y eso me acababa de pasar con Valentina. A la mañana siguiente, me despertó el timbre. No esperaba a nadie. Carmen tampoco. Al abrir la puerta, sentí que el aire se me detenía. Era ella, Valentina, de pie, con su mochila rosa, su cara seria y su voz firme. Vine a verte, abue. Me arrodillé para abrazarla y no pude contener el llanto. Carmen, desde la cocina, salió sorprendida. No hizo preguntas. Solo sonrió y nos dejó solas. Le preparé desayuno como antes, y comimos juntas en el patio. Me contó que le había dicho a sus papás que quería pasar unos días conmigo, que se lo había pedido llorando, que no la podían seguir ignorando. No sabía cuánto tiempo se quedaría, pero en ese momento, no me importaba. Lo único que quería era abrazarla fuerte, oler su cabello, escuchar su risa. Jugamos lotería, vimos caricaturas viejas, le cosí una muñeca de tela. Volví a sentirme abuela. No la señora que estorba, no la que cocina y se calla. Volví a ser la Estela que ama sin medida, pero ahora con bordes, con conciencia, con respeto propio. Esa noche, la arropé en la cama de visitas. Me pidió que le cantara una canción de cuando era más chiquita. Lo hice con la voz entrecortada, pero con el corazón entero. Después de que se durmió, me senté en la terraza con una manta. Carmen me miró desde la cocina y alzó su taza de té como brindando. Le devolví el gesto, porque en ese silencio compartido, entendíamos todo. Yo sabía que no todo estaba resuelto, que esto no era un final feliz de cuento, pero sí era un nuevo capítulo. Uno en el que yo ya no era invisible. Uno donde mis nietos sabían que su abuela seguía aquí, firme como un roble. Porque cuando el amor es verdadero, encuentra la forma, aunque tenga que abrirse paso entre ruinas. Cerré la libreta esa noche con una frase que me salió del alma: el amor no necesita permiso para volver. La escribí con tinta azul, subrayada con 2 líneas. Porque no quería olvidarla. Porque era verdad. Y porque, de alguna forma, esa frase era también una promesa. A Valentina. A mí misma. Y a todo lo que aún está por sanar. ¿Y tú? ¿Crees que los hijos deben pagar por los errores de sus padres? ¿Y si ese padre es tu propio hijo? Valentina se quedó 3 días completos conmigo. Fueron los días más silenciosamente felices que había tenido en mucho tiempo. No hicimos nada extraordinario. Desayunábamos juntas, salíamos a caminar por la cuadra, cosíamos muñequitas, regábamos las plantas. Pero en cada uno de esos momentos, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si su presencia curara espacios rotos. No preguntaba demasiado. No me presionaba. Simplemente estaba. Y esa forma suya de acompañarme sin exigencias me enseñó algo que muchos adultos olvidan. A veces, el amor no necesita palabras ni explicaciones. Solo un lugar seguro donde respirar. Y eso, con ella, era natural. Como si nunca nos hubiéramos separado. Una tarde, estábamos en la cocina horneando galletas y se quedó mirándome largo rato. ¿Tú estás triste, abue?, me preguntó sin rodeos. Me detuve. No quería mentirle. A veces sí, le dije. ¿Por qué?, insistió. Porque extraño cosas que antes tenía, aunque ya no me hacían bien. Ella se quedó callada un momento y luego me abrazó. A mí también me pasa eso, murmuró. Y en ese pequeño diálogo, nos entendimos desde un lugar donde no llegan los adultos, donde todo es más claro, más puro. Porque ella no me pedía que volviera a nada. Solo que estuviera. Solo que siguiera siendo su abuela. Me contó cosas que me partieron el alma. Que en casa de sus abuelos maternos todo era orden, reglas y silencio. Que no se podía hablar fuerte, ni reír mucho, ni poner los pies en el sillón. Que extrañaba las noches donde cantábamos juntas, las veces que inventábamos historias, los desayunos con forma de carita feliz. La escuché sin interrumpir. No quería ponerme en el lugar de víctima. Quería que ella sintiera que podía confiar. Que sus recuerdos eran reales, válidos, importantes. Porque cuando a un niño le dicen que está exagerando, que así son las cosas, lo están empujando al rincón del olvido. Y yo no iba a permitir eso con mis nietos. Esa noche, antes de dormir, me pidió que le contara cómo era su papá cuando era niño. Dudé. No sabía por dónde empezar.
Pero lo hice. Le hablé de sus travesuras, de sus preguntas raras, de cómo me hacía reír sin querer. Ella sonreía. ¿Y por qué cambió?, preguntó. Esa sí no supe responderla. A veces los adultos olvidamos quiénes fuimos, le dije. Y eso la dejó pensando. Pero no me cuestionó más. Solo me abrazó fuerte. Yo quiero que tú nunca cambies, Abue, murmuró medio dormida. Me quedé a su lado hasta que se quedó profundamente dormida. Viendo su carita tranquila, entendí que había hecho lo correcto. Por mí. Por ella. Al día siguiente, Carmen nos preparó hot cakes. Valentina ayudó a poner la mesa, tarareando una canción que habíamos inventado juntas cuando era más chiquita. Verla así, tan ligera, tan niña, me recordó que los niños absorben todo. Las emociones, los ambientes, los gestos. Por eso era tan importante mostrarles que la fortaleza no está en aguantar todo. Está en poner límites. En decir no más. En no permitir que el amor se vuelva peso. Porque eso también era educar. No con palabras. Con actos. Con ejemplo. Con presencia firme. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía firme. Esa tarde, Valentina me pidió quedarse una noche más. Le escribimos a Patricia juntas. Yo no lo hubiera hecho sola. Pero lo hice por ella. El mensaje fue claro y respetuoso. Valentina quiere quedarse una noche más con su abuela. Está bien cuidada y se siente segura. Espero lo comprendas. Patricia respondió con un seco ok. Nada más. Pero no me importó. No buscaba aprobación. Solo que no nos quitaran esta oportunidad de sanar. Porque a veces, no se trata de reconciliarse con quien te hizo daño. Se trata de proteger a quienes vienen detrás, para que no repitan las mismas heridas. Valentina y yo tejimos una pequeña pulsera de colores esa noche. Me dijo que era para que no la olvidara. Yo le contesté que nunca la olvidaría, aunque viviera en otro planeta. Rió. Me abrazó. Y dijo, cuando esté triste, voy a pensar en tus canciones, Abue. Le respondí que yo también pensaría en ella cada vez que horneara galletas. Y sellamos esa promesa con un beso en la frente. Porque hay promesas que no se dicen, se sienten. Y la nuestra era una de esas. Yo sabía que pronto tendría que regresar con sus padres. Pero ya nada sería igual. Porque ahora ella sabía que su abuela seguía aquí. Que no desaparecí. El día que se fue, me dejó una nota. La encontré debajo de mi almohada. Decía, gracias por quererme como soy. No cambies. Lloré al leerla. No de tristeza. De gratitud. Porque ese papelito escrito con plumón rosa valía más que 1000 disculpas de los adultos. Era la prueba de que, a pesar de todo, algo había quedado bien hecho. Algo había florecido. Guardé esa nota en mi libreta, entre mis escritos. No para presumirla. Para recordarme que una puede perder mucho, pero si conserva el cariño de un niño, no lo perdió todo. Y eso, me bastaba. Esa noche le escribí una carta que no le he mandado. No sé si lo haré algún día. Pero en ella le conté cómo me salvó sin saberlo. Cómo su presencia me recordó que aún valgo. Que aún soy capaz de dar amor sin vaciarme. Que mi historia no terminó con un portazo. Al contrario. Ahí empezó de verdad. Cerré la carta con una frase. Eres luz, mi niña. No dejes que nadie te apague. Porque en este mundo, las niñas como Valentina necesitan saber desde temprano que merecen ternura, que merecen voz, que merecen espacio. Y que hay mujeres como yo, que ya aprendieron a defender lo suyo, para proteger también lo de ellas. El teléfono sonó a las 8:20 de la mañana. No era un número guardado, pero algo en mi estómago me dijo que contestara. Bueno, dije con la voz todavía ronca. Del otro lado, silencio. Y luego, su voz. Mamá. Era Iván. Me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino por exceso de sentimientos encontrados. Podemos hablar, dijo. Necesito verte. Cerré los ojos y respiré hondo. ¿Cuántas veces había esperado escuchar eso? ¿Y por qué justo ahora me costaba tanto responder? Sí, dije finalmente. ¿Dónde? Quedamos de vernos en una plaza cerca de donde vivía Carmen.
neutral, abierta, sin paredes que repitieran antiguos ecos. Fui con el corazón latiendo lento, pero firme. Me senté en una banca bajo un árbol de jacarandas. A los pocos minutos, lo vi venir. Más delgado, más encorvado, con ojeras profundas y los hombros caídos. No traía flores, no traía regalos, solo sus manos vacías. Se sentó a mi lado, pero no demasiado cerca. «Gracias por venir», murmuró. Asentí. No dije nada. Lo dejé hablar, porque sabía que si lo interrumpía, todo se rompería. Y yo necesitaba oírlo, escuchar su verdad. No la que me gritó en la cocina, ni la que me negó con el silencio. La que le dolía, la que no sabía cómo decir. «Lo hice todo mal, ¿verdad?», empezó. Yo no respondí. No supe ponerte en tu lugar. No supe darte tu lugar. Ahí sí lo miré. No, Iván, no es que no me diste mi lugar. Es que me lo quitaste. Bajó la cabeza. Me sentí presionado, entre Patricia, los niños, su familia. Se calló. ¿Y yo, quién era en esa ecuación?, pregunté. Se quedó sin palabras. Porque sabía la respuesta. Fuiste mi soporte, mamá. Toda la vida. Pero me olvidé. Pensé que ibas a estar siempre. Y ahí lo entendí todo. No era solo desagradecido. Era inmaduro. Incapaz de ver que las madres también se cansan. También se van. Me pidió perdón. Con los ojos húmedos. Con la voz temblando. Sé que no merezco mucho ahora, pero quiero que sepas que me doy cuenta. Que lo veo. Me dolió, sí. Porque una parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien. Pero la otra, la que había dormido tantos años, se levantó dentro de mí con fuerza. Te perdono, Iván. Pero no vuelvo. Se quedó helado. No vuelvo a esa casa. No vuelvo a ser la que sirve en silencio. No vuelvo a mendigar cariño. Se mordió los labios. Ni siquiera por los niños. Por ellos, siempre estaré. Pero desde otro lugar. Desde donde no me borren. Se hizo un silencio largo. La plaza tenía niños jugando, una señora vendía nieves, un perro ladraba a lo lejos. El mundo seguía, aunque nosotros estuviéramos en pausa. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar esto?, preguntó con voz rota. Sí, le dije. Aprende. Y no repitas. Ni conmigo, ni con Valentina, ni con Santiago. Porque si no lo haces, algún día ellos se irán de tu lado como me fui yo. Asintió. Se limpió las lágrimas. Te fallé. Sí, respondí. Pero aún estás a tiempo de no fallarte a ti mismo. Se quedó mirándome como si no entendiera cómo me volví tan firme. Pero esa firmeza no nació ayer. Se construyó con cada desprecio, cada noche sola, cada comida ignorada. Nos despedimos sin abrazos. Solo un apretón leve en el brazo. Caminé de regreso con la garganta cerrada. No por lo que se dijo, por lo que ya no hacía falta decir. Carmen me abrió la puerta y me recibió sin palabras. Solo puso su mano en mi hombro. ¿Cómo fue?, preguntó después. Fue, respondí. Y eso bastaba. No necesitaba más. Esa noche, escribí en mi libreta: perdonar no es volver. Es soltar lo que pesa para caminar más ligera. Y dormí con la tranquilidad de saber que, aunque me temblaran las piernas, no di un paso atrás. Porque el camino que elegí no tiene retorno. Y eso también es amor propio. Esa semana, Carmen y yo decidimos terminar de arreglar el jardín. Ya habíamos sembrado flores, limpiado caminos de tierra y repintado la cerca vieja. Pero aún faltaba algo. Lo sentíamos las dos. Era como si el espacio pidiera algo más. Algo que cerrara el ciclo. Algo que nos hiciera sentir que ese pedazo de tierra era, por fin, un hogar completo. Fuimos al vivero de siempre, ese donde ya conocían nuestras caras. Y ahí lo vi. Un arbolito joven, robusto, con hojas verdes y brillantes. No era muy alto, pero se notaba fuerte. Lo toqué con la yema de los dedos y sentí un impulso que venía del alma. Le dije a Carmen. Mientras lo cargábamos al coche, me vino un recuerdo.
Años atrás, planté un árbol parecido en la otra casa. Lo hice con mis nietos, riendo, jugando con tierra. Pensé que ese árbol iba a crecer junto a ellos. Pero lo dejé atrás. No por elección, por necesidad. Y ahora, estaba por sembrar uno nuevo. No con mis nietos esta vez. Con mi hermana. Y conmigo misma. Porque este árbol no representaba el pasado. Representaba lo que venía. Lo que yo estaba por construir desde otro lugar. Desde la aceptación. Desde el amor propio. Desde la libertad. Y eso, por primera vez, me emocionó más que lo que había perdido. Lo plantamos juntas, al centro del jardín. Escogimos el lugar con cuidado, donde le diera el sol, pero también sombra en la tarde. Hicimos el hoyo, pusimos la raíz, acomodamos la tierra con las manos. Carmen trajo una jarra de agua y lo regamos lentamente. No dijimos nada, porque sabíamos que no hacía falta. Ese acto era una ceremonia íntima, un pacto silencioso. Mientras cubría la raíz con tierra, me sentí fuerte, firme, como si por fin estuviera sembrando algo para mí, no para agradar, no para sostener, para mí. Y eso me conmovió más que cualquier palabra de disculpa. Después de plantar el árbol, pusimos una banca cerca. Carmen dijo que sería nuestro rincón para pensar. Y así fue. Las tardes siguientes, me sentaba ahí con mi café y mi libreta. Escribía lo que sentía, lo que soñaba, lo que todavía me dolía. Porque sí, aún dolía. No era mágico. No se borraba todo con una decisión. Pero el dolor ya no me controlaba. Ya no me apagaba. Era como una cicatriz que uno aprende a acariciar. Y cada línea en mi cuaderno era un paso más hacia una versión de mí que me gustaba más. Más libre. Más mía. Más viva. Un día, mientras limpiábamos hojas secas, Carmen me preguntó si había pensado en mudarme. Mudarte a un espacio solo tuyo, dijo. Me sorprendió, porque hasta ese momento, me sentía bien allí. Pero la pregunta se me quedó en la cabeza. ¿Y si sí? ¿Y si era tiempo de tener mi propio espacio otra vez? Uno pequeño, tranquilo, sin ruido. Donde pudiera coser, leer, escribir. Donde pudiera recibir a mis nietos con pan recién horneado y cuentos nuevos. Empecé a pensar en eso no con miedo, sino con ilusión. Como una posibilidad. Como una semilla más. Esa noche soñé con una casa sencilla, con paredes claras y muchas ventanas. En el sueño, yo estaba sentada en un sillón con un libro en las manos, mientras Valentina tejía en el suelo. Había plantas por todos lados. Y una mesa con café humeante. Me desperté con una sonrisa. No sabía si ese sueño se haría realidad. Pero solo el hecho de imaginarlo ya era un paso. Porque por fin estaba visualizando un futuro para mí. No uno prestado. No uno adaptado a otros. Uno diseñado desde mi deseo. Desde lo que me hacía bien. Y eso era nuevo. Pero profundamente reconfortante. Mientras el árbol crecía día con día, yo también lo hacía. Cada hoja nueva era una pequeña victoria. Cada raíz más profunda, un símbolo de lo que ahora sí quería construir. Carmen me acompañaba en todo. Sin presiones. Sin condiciones. Solo estaba. Y yo, por primera vez, no sentía que tenía que ganarme su amor. Era libre de ser. De equivocarme. De decir no puedo. De decir hoy no tengo ganas. Y eso era más poderoso que cualquier promesa. Porque cuando alguien te quiere sin pedirte que te anules, entiendes que eso es amor del bueno. Amor que no encadena. Amor que te abre. Volví a coser con más frecuencia. Me sentía inspirada. Una clienta me pidió un vestido floral para un aniversario. Otra, una manta para su nieta recién nacida. Y así, poco a poco, fui llenando mi agenda. Pero esta vez, no me agotaba. Porque ahora ponía límites. Porque ahora decía no cuando algo no me hacía bien. Y descubrí que la gente te respeta más cuando tú también te respetas. Que no es egoísmo cuidarte. Es necesidad. Es sobrevivencia. Y también es un acto de amor hacia los demás. Porque solo una mujer en paz puede dar paz. Cada vez que alguien me preguntaba si extrañaba mi antigua casa, decía la verdad.
A veces sí. Pero ya no con dolor. Ahora con un cariño lejano. Como quien ve una foto de juventud y sonríe, pero no quiere volver a ese momento. Porque uno cambia. Y lo que antes te parecía hogar, a veces era solo costumbre. Hoy, en este jardín, con este árbol, con esta banca, sé que estoy donde debo estar. Y eso vale más que cualquier recuerdo. Porque el presente, cuando se vive con conciencia, es el regalo más grande. Y yo por fin lo estaba recibiendo. Un sábado, mientras regaba el árbol, llegó un paquete. Era de Valentina. Un dibujo hecho con acuarelas. Ella y yo, en el jardín, bajo un árbol. Sonreí. Me senté en la banca y lo puse en mi libreta, junto a la nota que me dejó. Porque eso era lo único que necesitaba guardar. Esos fragmentos de amor limpio. De vínculos que no se rompen con gritos ni distancias. Cerré los ojos, sentí el sol en la piel, y me permití algo que no hacía desde hace años: no tener miedo al futuro. Era un domingo cualquiera. Uno de esos días en que no esperas nada especial. Me levanté temprano, regué las plantas, puse a hervir café y me senté a escribir en mi libreta. Carmen había salido al mercado, y yo me había quedado disfrutando del silencio. El jardín estaba tranquilo, el sol asomaba apenas, y el árbol nuevo parecía estirarse hacia el cielo. Me sentía serena. Por dentro, no había tormentas. Solo una calma nueva, que aún me parecía un poco extraña pero bienvenida. Pensé en hornear algo, y me decidí por un pastel sencillo, de plátano con nuez, como los que hacía cuando Valentina era más pequeña. No esperaba visitas. Solo quería disfrutar mi espacio, mi paz. Eran casi las 10 cuando el timbre sonó. No me sorprendió, creí que era Carmen regresando. Pero al abrir la puerta, me quedé sin palabras. Ahí estaban, Valentina, Santiago y Iván, con un pastel grande en las manos, globos, y una sonrisa tímida en el rostro. «¡Feliz cumpleaños, abue!», gritaron los niños. Me quedé congelada. No era mi cumpleaños. Lo sabía bien. Pero no dije nada. Solo los miré, entre la sorpresa y la ternura. «Hoy no es mi cumpleaños», murmuré. Iván se adelantó un poco. «Lo sabemos. Pero Valentina dijo que este es el primer día de tu nueva vida, y queríamos celebrarlo». Sentí un nudo en la garganta. Los niños corrieron a abrazarme. Los recibí con los brazos abiertos, apretándolos fuerte. Me temblaban las piernas. No por miedo, por emoción, por ese amor que sigue ahí, aunque lo hayan cubierto de silencio. Los hice pasar. Pusimos la mesa con el mantel floreado, serví leche con chocolate, y cortamos el pastel. Era de 3 leches con durazno. Mi favorito. ¿Cómo lo sabían? No pregunté. Solo disfruté. Cada mordida. Cada risa. Cada mirada cómplice de mis nietos. Iván hablaba poco. Se notaba nervioso. Pero estaba ahí. Y eso, en ese momento, era suficiente. Después de comer, Valentina me dio una cajita envuelta en papel brillante. «Es de parte de todos», dijo. La abrí con cuidado. Era una pulsera tejida a mano, con cuentas de madera. «La hicimos juntos», añadió Santiago. Me la puse de inmediato. «Es para que recuerdes que siempre estamos contigo, aunque estemos lejos», explicó Valentina. No pude evitar llorar. Esta vez, no me contuve. Porque esas lágrimas no eran de tristeza. Eran de gratitud, de reconocimiento, de amor real, sin adornos. Me limpié los ojos y les dije: «Gracias, mis amores. Este sí es el mejor día de mi vida». Iván pidió hablar a solas conmigo. Nos sentamos en el jardín, junto al árbol nuevo. Lo vi mirar alrededor, como si ese lugar le resultara ajeno y familiar al mismo tiempo. «Se ve bonito todo», dijo. Asentí. No respondí. Me pidió disculpas, otra vez. Pero esta vez fue distinto. No lo sentí como un acto por obligación. Sentí que hablaba desde un lugar más sincero. Me dijo que había comenzado terapia. Que Patricia también. Que estaban tratando de entender todo lo que pasó. Me sorprendió. No lo esperaba. Pero lo agradecí. Porque uno no espera que cambien de un día a otro. Solo que se hagan cargo.
Y él, al menos, parecía intentarlo. Me preguntó si algún día podría invitarme a su casa. A otra casa, aclaró. Una que sí sea tuya también. Le sonreí con tristeza. A veces, hijo, las cosas rotas no se arreglan. Solo se entierran con respeto. Él bajó la mirada. Pero podemos sembrar algo nuevo, añadí. Con tiempo. Con verdad. Sin presiones. Y ahí, por fin, lo vi soltar. No me pidió más. No me presionó. Solo dijo, estoy aquí, si un día quieres. Y eso bastó. Porque cuando alguien por fin entiende tus límites, no necesita traspasarlos. Solo acompañarte desde fuera, esperando tu ritmo. Eso era lo que ahora podía aceptar. Cuando se despidieron, Valentina me abrazó fuerte. No te vayas nunca más, susurró. Le dije que nunca me fui, que siempre estuve, solo que desde otro lugar. Santiago me dio un dibujo de los tres bajo el árbol nuevo. Lo guardé como un tesoro. Iván no pidió entrar a la casa. Solo dejó una caja en la puerta antes de irse. Cuando la abrí, más tarde, había fotos nuestras. Antiguas. Con notas escritas detrás. Perdóname por olvidar todo esto. Me senté en la banca y las fui leyendo una por una. Me dolió. Pero no desde el rencor. Desde la memoria. Y eso también era sanar. Carmen llegó cuando ya se habían ido. Le conté todo. Se sentó conmigo en la banca. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Me quedé pensando. Como si acabara de terminar una novela, y al mismo tiempo, como si apenas empezara otra. Ella rió. Eso es vivir, hermana. Y sí, tal vez eso era. Un nuevo comienzo. No con fanfarrias. No con promesas. Con verdad. Con personas que, si quieren quedarse, ahora tendrán que hacerlo desde el respeto. Porque el amor, sin respeto, no sirve. Y eso ya no estaba dispuesta a negociarlo. Nunca más. Entré a la casa y guardé todo con cuidado. La pulsera, los dibujos, las fotos. No por nostalgia. Por orgullo. Porque eran pruebas de lo que logré al ponerme de pie. Al decir hasta aquí. Al elegirme. Me preparé un té, abrí la libreta y escribí. No nací para esperar migajas. Nací para sentarme a la mesa con quien sepa compartir el pan. Cerré el cuaderno con una sonrisa y me prometí una cosa, jamás volver a un lugar donde tenga que mendigar amor. Porque ahora sabía lo que valía. Y no iba a olvidarlo otra vez. ¿Y tú? ¿Crees que perdonar es lo mismo que volver a confiar? ¿Tú volverías a abrir la puerta? Hoy mi casa huele a café recién hecho, a pan con mantequilla, a silencio limpio. Ya no hay gritos. No hay puertas cerradas de golpe. No hay susurros que excluyen ni miradas que hieren. Solo calma. Solo espacio. Solo yo. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, es suficiente. Me despierto cuando el sol me acaricia la cara, sin apuros. Camino descalza hasta la cocina. Carmen ya no vive conmigo, volvió a su ritmo, su vida. Pero seguimos conectadas, como siempre. Y yo, aunque a veces echo de menos su risa matutina, disfruto esta soledad elegida. Porque no es abandono. Es presencia. Es plenitud tranquila. Los niños vienen seguido. Valentina trae cuadernos llenos de historias, dibujos, ideas. Santiago me cuenta de la escuela, de sus amigos, de los sueños que tiene. Aquí se sienten libres. Aquí ríen fuerte. Aquí hacen preguntas sin miedo. No porque esta sea una casa perfecta, sino porque aquí hay escucha. Aquí hay abrazo. Aquí hay verdad. Cocinamos juntos, vemos películas viejas, inventamos canciones tontas. A veces, simplemente nos sentamos en silencio. Y ese silencio no pesa. Ese silencio no exige. Ese silencio enseña. Les enseña que el amor también puede ser pausado. Que no todo se dice gritando. Que lo más valioso a veces se transmite sin decir ni una palabra. Iván me llama de vez en cuando. No siempre. Pero cuando lo hace, su tono ha cambiado. No espera aplausos, ni perdones, ni permisos. Solo quiere estar. A su modo.
con sus tiempos. Y yo lo dejo. Porque ahora entiendo que las relaciones también maduran cuando una deja de empujar. Ya no espero que vuelva a ser el niño que me escribía cartas en servilletas. Ni el hombre que creí que nunca me haría daño. Lo veo como lo que es, un ser humano intentando sanar, igual que yo. Sin prisa. Sin garantías. Pero con voluntad. Y eso, a estas alturas, es más de lo que pensé que tendría. Mi taller sigue creciendo. Ya no coso por necesidad, sino por placer. Mujeres de todas partes me traen sus sueños hechos tela. Y yo los convierto en prendas únicas, como ellas. Les escucho sus historias mientras toman café en mi sala. Algunas lloran. Otras se ríen fuerte. Algunas vuelven cada mes. Otras solo vienen una vez y dejan una marca para siempre. Me encanta eso. Que este lugar, que un día fue solo refugio, ahora sea también punto de encuentro. Porque una casa no se mide por sus paredes. Se mide por la paz que ofrece. Y yo, Estela Márquez, por fin construí una que me representa. Sigo escribiendo en mi libreta. No todos los días. Solo cuando lo necesito. Escribo frases, recetas, recuerdos. Pero también proyectos, sueños nuevos, ideas sueltas. Me he vuelto buena para los silencios. Ya no me desesperan. Los honro. Los escucho. Porque en ese espacio donde antes había ansiedad, ahora hay voz. Mi voz. Esa que callé por años para no incomodar. Esa que suavicé para no molestar. Esa que ahora hablo clara, sin miedo. No para gritar. No para convencer. Solo para decir, aquí estoy. Sigo de pie. Y más viva que nunca. A veces camino al parque donde hablé con Iván la última vez. Me siento en la misma banca. Observo a las familias, a los niños corriendo, a las parejas que discuten bajito. Y sonrío. No porque todo sea perfecto, sino porque, al fin, entendí que no tengo que arreglarlo todo. Que no tengo que cargar lo que no me corresponde. Que decir no puedo también es una forma de amor. Me gustaría que más mujeres llegaran a esa verdad sin pasar por tanto dolor. Pero si no es así, aquí estoy. Para contarlo. Para mostrar que se puede. Que sí se puede. No he vuelto a la casa vieja. Ni falta que hace. Me dicen que la vendieron rápido, que otra familia vive ahí. No me importa. No me duele. Porque el hogar no era esa estructura. El hogar era yo. Eran mis manos, mis cuidados, mis canciones. Y eso lo llevé conmigo. Lo reconstruí aquí, donde ahora florecen nuevas historias. Mi jardín sigue creciendo. El árbol que plantamos ya tiene ramas largas y nidos de aves. Me gusta verlo al amanecer. Me recuerda que todo lo que se siembra con amor, aunque tarde, brota. Que las raíces no se ven, pero sostienen. Que incluso lo invisible nos salva. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo logré levantarme, no sé qué decirles. No hubo receta. No hubo fórmula. Solo una decisión, no dejarme caer del todo. Seguí respirando. Seguí amando. Seguí creyendo que merecía algo más que sobrevivir. Y ese instinto me trajo hasta aquí. No soy perfecta. Sigo teniendo heridas. Pero ahora me cuido. Ahora me abrazo. Ahora me digo cosas bonitas frente al espejo. Y si algún día me falla la memoria, espero que mis manos, mi risa, mi voz, les recuerden a los que me aman que fui una mujer que nunca dejó de intentar. El respeto no se exige. Se gana. Y se pierde en un solo grito. Esa es la frase que repito cuando las dudas me visitan. Esa es la lección que guardo como un mantra. Porque no se trata de venganza. Se trata de memoria. De dignidad. De saber que nadie tiene derecho a apagar tu luz. Y que cuando alguien lo intenta, tú puedes decidir. No gritar. Decidir. Esa es la diferencia. Esa es la fuerza. Esa soy yo. Estela Márquez. Y este es el cierre de una historia. O tal vez, el comienzo de otra. Mi hijo me gritó, mis suegros se quedan y tú te vas. Como si pudiera echarme de una casa que yo misma había construido. Yo solo me reí, y ese mismo día, la vendí. Porque cuando te echan, también te dan permiso para actuar.
Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó cuando mi hija me gritó: tu casa ahora es el asilo. Sin imaginar que yo huiría y la dejaría a ella en la calle. Porque quien no valora, no merece quedarse. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hija me gritó: tu casa ahora es el asilo. Pero yo huí y vendí la casa y los dejé en la calle. No te lo pierdas, porque estas historias nos enseñan que la dignidad siempre tiene la última palabra. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.